Buenos días, feliz viernes 26 de febrero, ya está terminando la semana, está terminando el mes y varias cosas de la agenda de este mes tan intenso, la llegada de las vacunas, el inicio de la vacunación para adultos mayores, la culminación del proceso de vacunación para el personal médico, la visita del presidente argentino Alberto Fernández a México, la conmemoración de los 200 años del Plan de Iguala y recordar a Vicente Guerrero, padre de la patria, en estos días y en este mes tan importante y tan intenso de febrero del 2021, pues lleva a un balance también semanal y mensual. Pero el día de hoy, que es viernes 26 de febrero, la conferencia matutina, el tema más importante fue la relación de los medios de comunicación privados con los expedientes o los asuntos críticos hacia el gobierno federal, y quizá lo que observamos muy claramente esta semana fue cómo dio un giro de 180 grados el tema de la Auditoría Superior de la Federación, su cálculo mal hecho sobre el costo de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Ellos calcularon en 332 mil millones de pesos el costo para el erario de esta cancelación. Hubo una rectificación del propio auditor y de la auditoría después de que el secretario de Hacienda y otros, incluyendo el presidente, señalaron que estaba mal hecho ese cálculo. Y ahora, pues la pregunta es, ¿qué hacer con la Auditoría Superior de la Federación y el equipo que está actualmente al frente de ella? Porque no es un organismo cualquiera, es decir, no es una oficinita de contabilidad. La Auditoría Superior de la Federación es la responsable de la vigilancia y de el seguimiento de cómo se ejerce el gasto público en obras de magna inversión, en obra pública, pero también en los servicios que da el gobierno y el Estado a las entidades. La Auditoría Superior de la Federación, su función es ser la vigilante y el garante o la garante del buen manejo de las finanzas del país, no solamente de las finanzas del gobierno federal, sino también de las finanzas estatales y de aquellos proyectos donde existe inversión pública, es decir, presupuesto público. Y si tenemos a una auditoría y a un auditor, que es David Colmenares, en crisis de credibilidad, en crisis política, exhibido, después de que los propios medios de comunicación se ensañaron en dos días, pues diciendo, ya ven la paliza que les dio el gobierno federal o que le dio la Auditoría Superior de la Federación al gobierno federal. Después de eso, lo que resulta terrible y tremendo es que los propios comentaristas y medios de comunicación que le hicieron segunda a las malas cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, pues no hayan podido rectificar. Esto fue uno de los temas centrales de la conferencia matutina del día de hoy. El presidente López Obrador mostró un monitoreo de los noticiarios de más destacados de radio y televisión y también de algunas primeras planas, en donde pues se dieron con todo, se despacharon con la cuchara grande, como decimos, para hacerle segunda o seguimiento a lo que a este punto crítico. Creo que el más crítico, que tenía que ver con el aeropuerto de Texcoco, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que desde que fue la campaña presidencial en el 2018 y después en el periodo de transición del gobierno de Peña Nieto y la administración de López Obrador, pues ha sido uno de los temas más polémicos, uno de los temas en donde hay muchísimos intereses involucrados, intereses políticos, intereses empresariales, intereses mediáticos.
hay medios de comunicación involucrados o que estaban involucrados en la promoción del aeropuerto de Texcoco. Se corrompió muchísima gente con solo recordar que la historia del aeropuerto de Texcoco se comenzó a escribir con la represión a los pobladores de San Salvador Atenco, y que la presidencia de Peña Nieto llegó manchada por aquel recuerdo en donde Peña Nieto dijo que si se volvieran a dar esas manifestaciones o esas protestas sociales, él volvería a reprimir, como reprimió en mayo del 2006 a las mujeres y a los pobladores de Atenco. De ese tamaño es el conflicto y el tema del aeropuerto de Texcoco, y que ahora que vuelve a salir el tema con el mal cálculo de la Auditoría Superior de la Federación, no hubo ni siquiera un criterio de autocontención o de autocrítica de los medios de comunicación. Y por eso, en la conferencia matutina del día de hoy, esta fue quizá una de las partes más importantes y destacadas, donde López Obrador hace un llamado a los dueños de medios de comunicación para que pongan por delante la ética y el respeto a sus audiencias, al pueblo, a los televidentes, a los que escuchan radio, a los lectores de periódicos. Vamos a escuchar esta parte. No se manipule por delante la ética, y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad, y que se le tenga respeto al pueblo. Y esto no significa subordinación, sometimiento al gobierno, no. Es lealtad al pueblo, a los ciudadanos, en este caso a los televidentes, a los que escuchan la radio, a los que leen los periódicos. A las audiencias, en general, a las audiencias. Esta es la parte pues más mencionada o más subrayada de la conferencia de prensa del día de hoy, en donde el propio López Obrador hace ese llamado a los dueños de los medios de comunicación. También hubo otros temas que uno de los más importantes tiene que ver con las denuncias y los casos de violencia o de amenazas de muerte que en algunos casos se han concretado, como en el de un aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos en Quintana Roo, amenazas de muerte y ya asesinatos que perfilan una contienda electoral en el 2021 muy ensombrecida por la presencia del crimen organizado en algunos municipios, no en todos, en algunas entidades, no en todas, y el intento de presionar o de chantajear a los propios candidatos. El presidente López Obrador, al final prácticamente de la conferencia matutina, señaló que se ha tomado la decisión de proteger a todos los candidatos, y que, en acuerdo con los gobernadores, si es necesario, se usará la Guardia Nacional para la protección de candidatos amenazados. Vamos a escuchar esta parte. Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, en el apoyo a los candidatos, a todos los candidatos. Esto fue lo que también mencionó prácticamente al final de la conferencia matutina del día de hoy. Hubo otros temas que pues tuvieron que ver con muchas reflexiones históricas del presidente López Obrador sobre el tema de Chihuahua, también sobre las vacunas. Reiteró su llamado a la ciudadanía a no hacer caso a las noticias falsas que circulan en las redes sociales sobre la vacunación contra el COVID-19. No hagan caso a las noticias falsas. Nosotros, desde el sitio de Infodemia, estamos constantemente destacando y señalando dónde están esas noticias falsas, dónde se está circulando rumores, malas alertas y sobre todo fraudes. Hay muchos fraudes en donde quieren embarcar a
los ciudadanos diciéndoles que si abren tal sitio en internet van a poder comprar la vacuna. Hay que estar muy pendientes de eso, no caer en esas trampas ni en esos garlitos. En fin, esto creo que es lo más importante y sustancial de la conferencia del día de hoy, y les deseo un feliz fin de semana, un hermoso viernes. Nos estaremos viendo en las postmañaneras la próxima semana y les mando un abrazo. Gracias.